Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podemos estar un día más acá en la casa de oración para poder estudiar la palabra de Dios. Como todos los días lunes, ¿cierto? Los venimos haciendo. Estamos estudiando el libro de Isaías. Y el día de hoy nos toca hablar sobre Isaías capítulo 40 y capítulo 41. Amén. Y la enseñanza del día de hoy lleva por título, ¿cierto? Lleva por título la enseñanza: Consolados, consolación y renovación de parte del Señor para con su pueblo. Amén. Así que ahí lo invito a que pueda buscar en Isaías, ¿cierto? Capítulo 40 y capítulo 41. Bien, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, hay un versículo clave, ¿ya? Que se encuentra en Isaías 40, versículo 30, que dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta es una promesa que Dios nos hace a nosotros como hijos del Señor, que a pesar de los problemas, los procesos, las dificultades, las enfermedades, las situaciones difíciles que nosotros podamos pasar en la vida, Dios siempre nos va a dar fuerza, fortaleza. Él da fuerza al cansado, Él da aliento a aquel que no tiene ánimo, y a pesar de las situaciones que podamos vivir, siempre podemos descansar en la presencia del Señor. De hecho, trayendo este texto bíblico al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que Jesús hace también esta promesa y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les haré descansar. Hoy en día hay tantas situaciones en la vida que nos provocan estrés, que nos provocan depresión, nos provocan, ¿cierto?, tristezas, pena, desilusión, y muchas veces, ¿cierto?, estas situaciones van agotándonos espiritualmente, emocionalmente, nos van cansando y muchas veces nos van quitando hasta quizá el ánimo de poder servir al Señor, de llegar a la iglesia, de buscar el rostro y la presencia del Señor. Pero Dios tiene esta promesa para nosotros como para empezar, ¿cierto? En el Señor encontramos nuevas fuerzas, y no tan solamente dice esta promesa de que Dios va a darnos nuevas fuerzas, sino que Él nos dará nuevas fuerzas, completamente nuevas, ¿cierto? Él renovará completamente nuestras fuerzas para poder seguir adelante. Esto es más o menos lo que le pasaba al pueblo de los judíos, ¿cierto? Que ellos estaban un poquito cansados del proceso que le había tocado vivir como nación, como pueblo, estar oprimidos, ¿cierto? Estar muchas veces con el peligro, en la situación de que qué es lo que iba a pasar con ellos, si le iban a tomar cautivos, si es que no, la desilusión de poder vivir en el pecado, ¿cierto? Esto había cansado un poco a los judíos, y también esta palabra tiene un aspecto, ¿cierto?, profético, donde nos habla de la situación cuando ellos iban a ser llevados cautivos, iban a estar en Babilonia 70 años y después para su retorno, muchos de ellos quizás no tenían la fuerza ni el ánimo para poder reconstruir sus vidas, para poder buscar de nuevo al Señor y para poder empezar de nuevo, ¿cierto?, con esa fe a servir al Dios en el cual ellos habían creído. Bueno, bien, la verdad central, ¿cierto?, es la siguiente: Dios revela a su pueblo que en los momentos de desaliento Él le infundirá esperanza, valor para enfrentar cualquier situación, ¿ya? Como dijimos, el pueblo de los judíos iba a ser llevado cautivo en el año 586 a Babilonia, y durante ese tiempo iban a estar 70 años en cautiverio, en tierra ajena, lejos de sus casas, lejos de su tierra, en una nación, en un pueblo que no servía al mismo Dios, y también, ¿cierto?, teniendo otra cultura diferente a lo que ellos habían llevado. Pero todo esto, ¿cierto?, tenía un propósito y un plan de parte del Señor para el pueblo de los judíos. El plan y el propósito era purificar al pueblo de sus pecados, purificarlo, ¿cierto?, de sus malas decisiones, de su idolatría, mostrarle que Jehová era realmente el verdadero Dios, a diferencia de las otras naciones que adoraban diferentes dioses o ídolos. Y el propósito era limpiar y purificar al pueblo para que ellos tuvieran una fe genuina. Y una vez ya terminado el proceso de disciplina
doctrina de los 70 años, ellos debían retornar, ¿cierto?, a la tierra prometida, a la tierra la cual Dios había hecho su promesa a Abraham, Jacob, Isaac, ¿cierto?, a los patriarcas, que su pueblo, su descendencia, iban a vivir allí. En los capítulos, mis queridos hermanos, 40, ¿cierto?, en adelante, 40 al 55, se le conoce como el libro de la consolación, el libro de las consolaciones en Isaías, ¿ya? Porque estos capítulos hablan de la ternura de Dios, hablan del consuelo que Dios da a su pueblo, de las palabras de ánimo, ¿cierto?, que el Señor le imparte al pueblo de los judíos. Muestra, ¿cierto?, que los cautivos volverían de Babilonia después de este proceso de 70 años. Ahora, el pueblo habría de ser llevado cautivo, ¿cierto?, por sus pecados, pero después ellos regresarían. Babilonia, ¿cierto?, al conquistar a Asiria, se iba a convertir en la potencia dominante en el Medio Oriente. Recordemos, ¿cierto?, que en estudios pasados nosotros vimos de que los israelitas, ¿cierto?, la parte norte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, los israelitas fueron llevados cautivos y fueron esparcidos por los asirios en el año 722. Y después del reino de los asirios, ¿cierto?, del imperio de los asirios, vino el imperio babilónico, ¿ya? Babilonia derrota a Asiria. Ahora Babilonia es el imperio dominante, ¿cierto?, en todo el Medio Oriente. Y después de los babilónicos vendría el imperio medo-persa. Después de Babilonia viene el imperio medo-persa. Y Dios en su palabra había hablado, ¿cierto?, de un rey que Dios mucho tiempo antes lo había llamado por nombre. Y de hecho se dirige con el nombre de este rey, y este rey se llamaba Ciro. Y Dios habla de él como su ungido. A pesar de que Ciro no le había conocido, o a pesar de que él obviamente no conocía al verdadero Dios, ¿cierto? Dios habla de él como su ungido, porque Dios iba a ocupar a este rey, ¿cierto?, a este emperador, a Ciro, con un propósito y una misión especial. ¿Cuál sería esta? Que cuando él ya tomara cierto dominio de todo el Medio Oriente, él pudiera hacer volver a los judíos a su tierra. Y no tan solamente iba a hacerlos volver, ¿cierto?, con las manos vacías, sino que le iba a dar lo necesario para reconstruir la ciudad y para poder reconstruir el templo, ¿ya? Entonces la Biblia habla de Ciro como su ungido, ¿cierto?, como este personaje o esta persona especial que Dios iba a utilizar para un propósito en especial para con su pueblo. El libro, ¿cierto?, profetiza que Dios iba a levantar a Ciro para librarlos de Babilonia y enviarlos de nuevo a los judíos a su tierra. Ciro, el rey persa, unió, ¿cierto?, a Persia con los medos, y él marchó en conquista hacia Babilonia. Y se dice de que cuando llega a Babilonia, ¿cierto?, fue recibido en Babilonia con muchas aclamaciones. Y entre sus primeros actos de conquista, ¿cierto?, lo que él hizo como uno de los primeros decretos fue librar al pueblo, ¿cierto?, que lo habían llevado cautivo a Babilonia, y les permitió regresar a sus tierras. No solamente eso, sino que gobernó, ¿cierto?, este imperio medo-persa, y ayudó, ¿cierto?, desde su posición, por así decirlo, política, como emperador, para que ellos pudieran reconstruir la ciudad y el templo. Veremos esto, ¿cierto?, más adelante con el pueblo de Israel en su regreso a Jerusalén y su esfuerzo por reconstruir, ¿cierto?, la ciudad y el templo. El pueblo en cautiverio estaba totalmente desanimado, ¿ya? Cuando los judíos fueron llevados cautivos allí a Babilonia, quizás pensaron de que ellos nunca iban a poder regresar. Quizás pensaron de que ellos nunca iban a poder volver a su tierra, o que Dios ya lo había abandonado, el Señor ya se había olvidado de su pueblo. Y también esto produjo que muchos de los judíos se sintieran cómodos en Babilonia, ¿ya? Empezaron a hacer sus negocios, sus trabajos, a progresar económicamente, y se sintieron cómodos estando en una tierra ajena.
Y es por eso que también en algunas partes nosotros de la palabra del Señor encontramos que Dios le habla al pueblo de los judíos y le dice: salgan de Babilonia, salgan, ¿cierto?, de Babilonia. Ustedes no pertenecen a esa ciudad, ustedes tienen una tierra prometida, tienen una nación, tienen un templo allá que reconstruir, tienen, ¿cierto?, un propósito especial ahí en la tierra prometida. Entonces había pasado estas dos condiciones los judíos. Algunos estaban desanimados pensando de que Dios ya lo había olvidado, y otros se habían sentido demasiado cómodos, ¿cierto?, en un país extranjero. Cuando vuelven, ¿cierto?, los judíos de Babilonia, cuando Ciro da el permiso para que regresen, ¿cuál es la situación? La ciudad de Jerusalén estaba completamente en ruinas. Recordemos que cuando se toma a Jerusalén en esos tiempos de guerra, ¿cierto?, se destruía el templo, se destruyeron las casas, quemaron todo, las murallas. Entonces, cuando regresan los judíos, ven, ¿cierto?, su ciudad completamente en ruinas. El territorio, ¿cierto?, a su alrededor estaba escasamente poblado. Los lugares que antes habían sido viñas, plantaciones, ahora estaban abandonados y llenos de espinas, cumpliéndose así las palabras de los profetas, ¿cierto?, de que por causa de su pecado, todos estos campos fértiles finalmente se iban a convertir en campos con espinas, desolados, ¿cierto?, por causa del pecado que ellos habían cometido. Como les dije, pensaban algunos, ¿cierto?, de que Dios ya no era capaz de librarlo o que se había olvidado de ellos por completo. Ellos, al ver esta situación, dijeron: quizás Dios ya se olvidó de su pueblo, quizás Dios nos abandonó, ya no tenemos futuro. ¿Cómo vamos a reconstruir todo esto? ¿Cómo vamos a volver a edificar a Jerusalén? Quizás el Señor nos ha dejado. Y es por esto que Dios le anima al pueblo desde este capítulo en adelante, del capítulo 40, ¿cierto?, hasta el 55 y también hasta el final del libro. Dios lo anima con una serie de palabras proféticas de que Dios, después de la disciplina, ¿cierto?, produciría un momento de restauración, produciría la restauración en el pueblo, ¿cierto?, de los judíos. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Algo particular que nosotros vemos en el libro de Isaías y que una vez lo comentamos, ¿cierto?, en los estudios, es que Isaías tiene 66 capítulos, ¿ya? 66 capítulos. ¿Y cuántos capítulos tiene la Biblia? 66. Libros tiene, 66 libros tiene la Biblia. Y algo curioso es que desde el capítulo, ¿cierto?, 1 al 39, nosotros vemos mucha palabra de juicio, ¿cierto?, de parte de Dios para el pueblo de los judíos, para Israel, para las naciones que rodeaban al pueblo, ¿cierto?, y para todas las naciones en general. Vemos mucha palabra de juicio desde los capítulos 1 al 39. Pero en el capítulo 40 hasta el 66, nosotros encontramos muchas palabras de gracia, de favor, de consuelo, de paz, de esperanza. Por ejemplo, en estos capítulos del 40 hasta el 66, nosotros encontramos, ¿cierto?, de que Dios habla y promete la venida de su Mesías, del reino de su Mesías. Habla también de que el pueblo sería restaurado, de que habrían tiempos de paz, y de que Dios, ¿cierto?, mostraría su gracia y su favor con ellos. Algunos han llamado a Isaías la pequeña Biblia en miniatura, ya, la pequeña Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque como consta de 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros, curiosamente 39 capítulos nos hablan de juicio, de disciplina, nos hablan, ¿cierto?, de corrección, ejemplificando, o por así decirlo, tomando la ley de Dios, ¿cierto?, en contra del pecado. Pero los otros 27, ¿cierto?, libros nos hablan de la gracia de Dios, del favor de Dios para con su pueblo, y de que no todo es juicio, ya no todo es malo, o que no todo Dios siempre busca disciplinar o castigar, sino que Dios también busca restaurar, ya no es el panorama todo malo, sino que también hay un tiempo de gracia, un tiempo de favor, un tiempo donde Dios
como dice en su palabra en Eclesiastés, ¿cierto? Un tiempo para derribar, pero un tiempo para edificar. Un tiempo para corregir, pero un tiempo también para sanar. Y en estos capítulos restantes nosotros vemos esto que ejemplifica muy bien, ¿cierto?, a lo que viene a ser el Nuevo Testamento en nuestra Biblia. Desde el capítulo 1, ¿cierto?, al 39, Isaías habla a la audiencia de su tiempo, ¿ya? Él habla a los judíos de su tiempo, él como profeta en su tiempo, en su nación, habla a los judíos, ¿cierto?, de ese tiempo y a las naciones de ese tiempo. Pero desde el capítulo 40 en adelante, él da una palabra profética y habla, ¿cierto?, de los judíos que estarían cautivos en Babilonia y que un día ellos regresarían del cautiverio a la tierra. Esto se produce, ¿cierto? Este cautiverio se produce en el año 586 antes de Cristo, ¿ya? Ahí es cuando ellos van cautivos. Dios ahora les habla con ternura. Esto nos enseña de que Dios, ¿cierto?, tiene tiempo para todo, ¿ya? Hay tiempo para reprender lo malo, pero hay tiempo también para animar. Hay tiempo para corregir, pero hay tiempo para enseñar. Hay tiempo para disciplinar, pero hay tiempo para poder restaurar. Lo que necesitaban saber los judíos es que a pesar de sus fallas, sus errores, a pesar del pecado que ellos habían cometido, de las faltas, de no haber sido el pueblo que quizás Dios esperaba que ellos fueran, a pesar de todo, ellos seguían siendo el pueblo del Señor, ¿ya? Ellos seguían siendo el pueblo de Dios y Dios no iba a terminar su propósito en ellos hasta que cumpliera su voluntad con su pueblo, con sus escogidos. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta primera parte del estudio? La Biblia habla, ¿cierto?, de que como siervos de Dios, nosotros también debemos confrontar, ¿cierto?, el pecado como lo hacían los profetas o como lo hace Dios mismo también por medio de su palabra. Pero cuando nosotros, ¿cierto?, confrontamos el pecado, cuando nosotros queremos corregir a alguien, nosotros siempre debemos tener en cuenta el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios dice que debemos corregir con mansedumbre, con humildad, ¿cierto?, y considerándonos a nosotros mismos, no sea, ¿cierto?, que también nosotros seamos tentados en nuestras debilidades con las cuales también luchamos. El único, mis queridos hermanos, de que puede condenar el pecado de una forma tajante, severa y justa es el Señor, ¿ya? Cuando muchas veces ocurren errores, faltas, situaciones, ¿cierto?, que no van acorde a la palabra en la iglesia o entre los hermanos, nosotros somos llamados a poder presentar la voluntad del Señor, pero considerándonos nosotros mismos. El único que puede juzgar en forma determinante es el Señor. Y a veces, ¿cierto?, nosotros podemos lograr más cuando corregimos el pecado, no tan solamente criticándolo, juzgándolo, condenándolo o hablando palabras duras con las personas, sino también ocupar lo que hacía el Señor. Que el Señor, ¿cierto?, ocupó la severidad quizás en un punto, pero después Él dio palabras de ánimo. Entonces cuando nosotros corrijamos, ¿cierto?, no veamos siempre el vaso vacío, ¿ya? No veamos el vaso, no veamos todo malo, ¿ya? Veamos también, ¿cierto?, algunas cosas buenas o algunas cosas positivas y podamos, ¿cierto?, ser usados por Dios, no tan solamente para corregir, sino también para animar. Yo les comento, ¿cierto?, un día me tocó conversar con una persona y yo antes de llamarle la atención o antes de decirle, mira, lo que hiciste estuvo mal o lo que hiciste no era bueno, ¿cierto?, yo le dije, mira, tú tienes todas estas cosas positivas, tienes esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto otro bueno, esto otro bueno, pero mira, cometiste este error y bueno, por este error, ¿cierto?, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte, buscar del Señor, porque no es bueno, no es íntegro, no es conforme a la voluntad del Señor. Pero antes, ¿cierto?, de corregir, ¿cierto?, primero le dije todas las cosas positivas y buenas que tenía la persona a su favor, ¿ya? Entonces nosotros también debemos ver estas cosas, ¿ya? Y muchas veces podemos lograr más con una palabra de ánimo, de restauración, de animar, ¿cierto?, a la persona a seguir adelante, que con solamente palabras de juicio, te equivocaste, fallaste, no eres digno, menosprecia el evangelio o hablarle con dureza a la gente, si va a estar así mejor no esté así, mejor te va, ¿cierto? No vamos a llegar muy a buen puerto si nosotros ocupamos ese método. Debemos tener la gracia
¿cierto? La sabiduría para poder decir también las cosas. Ahora, mi hermano, veamos lo que dice la palabra en Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 5. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Ya? Los judíos, ¿cierto?, tenían un largo camino para recorrer desde Babilonia hasta su pueblo. Era un camino largo, muchos kilómetros, ¿cierto?, millas de distancia. Era un camino largo, y en el camino quizás se iban a muchas veces cansar, se iban a fatigar, ¿cierto? Le iba a dar quizás ese pensamiento de tenemos que hacer un viaje tortuoso para poder llegar a nuestra tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor usa la imagen de un embajador, ¿cierto?, que prepara el camino de su pueblo, ¿ya? Acá dice: voz del que clama en el desierto, ¿cierto? En un camino desértico por el cual tenían que transitar, pero Dios ocupa la imagen de un embajador que va preparando el camino, va aplanando las calles, va allanando todo para que pueda su pueblo regresar hasta su tierra. El regreso, ¿cierto?, no sería fácil, pero el regreso era totalmente necesario, ya que Dios había prometido bendecir a los judíos ahí, en su tierra, ¿ya? Y no en Babilonia, no en otro lugar. Dios quería darle la bendición a su pueblo ahí en su tierra. Ese era el propósito del Señor. La profecía, ¿cierto? Esta palabra profética tiene su cumplimiento total y completo en lo que vemos nosotros en la vida de Juan el Bautista, ¿ya? Cuando Juan el Bautista, él comienza su ministerio también, él dice, bueno, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Acá, ¿cierto?, se había preparado el camino para que el pueblo regresara de Babilonia a su tierra, pero Juan vino, ¿cierto?, preparando el camino para el Mesías, ¿ya? Y es curioso que también la Biblia habla en el libro de Isaías, ¿cierto?, y se refiere a Israel como su siervo, pero también hay palabras, ¿cierto?, en el libro de Isaías, cuando su siervo o el siervo de Jehová no es solamente el pueblo de Israel, sino el siervo de Jehová es Jesucristo mismo, ¿ya? Entonces eso nosotros lo vamos a ir viendo también más adelante. Juan el Bautista prepara el camino, ¿cierto?, para el Mesías, para Jesucristo en su primera venida. Y hoy en día nosotros como iglesia tenemos, ¿cierto?, la tarea de poder preparar, ¿cierto?, el camino para la segunda venida de Cristo. El mundo está viviendo en un desierto. El mundo está afanado, ¿cierto?, en sus quehaceres, en sus cosas. El mundo está metido, está inserto en la Babilonia actual, ¿ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, y la palabra nos habla también ahí, nos dice: salgan de ahí, pueblo mío, es porque hay una sociedad que está envuelta, ¿cierto?, en esta Babilonia actual, ¿ya? En sus negocios, en sus mercaderías, en sus cosas, en sus asuntos religiosos, en todas esas cosas. Y Dios hace la invitación por medio de su iglesia, ¿cierto?, que somos embajadores de Cristo, dice la palabra, para que el mundo deje, ¿cierto?, esas cosas que el mundo le ofrece, que Babilonia le ofrece, para que ellos puedan tener un encuentro con Jesucristo, ¿ya? Y nosotros preparamos de esta forma a la humanidad para que ellos estén listos para la segunda venida del Señor. ¿Qué aplicaciones sacamos, ¿cierto?, de esta enseñanza? Que algunos, al igual que los judíos, ¿cierto?, se habían apartado de Dios, y ese alejarse de Dios, ¿cierto?, ese alejarse de Dios han provocado que las cosas de este mundo, ¿cierto?, por las cosas de este mundo les cueste regresar a la casa de su padre o a su tierra prometida. Algunos judíos, ¿cierto?, no querían volver de Babilonia. ¿Por qué? Porque habían progresado estando fuera, ¿cierto?, de su tierra, de la tierra prometida. Y esta es una situación que muchas veces puede pasar. Quizás gente que conoció al Señor, gente que quizás tuvo un encuentro con Dios, que un día se bautizaron, entregaron su vida a Cristo, sirvieron al Señor, por alguna situación, algún pecado o algo, ¿cierto?, se alejaron del Señor y se fueron al mundo, ¿ya? Y muchas veces quizás puede estar estas dos situaciones, ¿cierto?, de algunos que
que el proceso de regresar les cueste mucho, porque el camino de regreso, ¿cierto?, puede ser un camino tortuoso para el ego, tortuoso para el orgullo, tortuoso, ¿cierto?, porque hay que quizás pedir perdón, hay que reconocer, hay que admitir, ¿cierto?, que uno se ha equivocado, y quizás ese camino de regreso les cueste, ¿cierto?, pasar ese desierto. Pero hay otros que simplemente se fueron al mundo y no quieren regresar, porque ahora encuentran de que en el mundo le está yendo bien en su Babilonia, están progresando, están haciendo sus negocios, sus trabajos, y quizás la vida como hijos del Señor los limitaba mucho, ¿cierto? Estar ahí en su tierra prometida, buscando del Señor, les limitaba mucho, y ahora que están fuera del Señor, ¿cierto?, hacen sus negocios, su vida, y como que piensan de que ya no necesitan volver a la casa de Dios. Entonces esta situación nosotros la podemos tomar y podemos aprender de ella. A algunos les cuesta venir, ¿cierto?, pero otros se sienten cómodos. Pero la invitación de Dios es que nosotros regresemos a su presencia, regresemos a las plantas del Señor, regresemos a tener un encuentro real y verdadero con el Señor, porque en la presencia de Dios hay bendición, ¿ya? Y Dios prometió bendecir a su pueblo en su tierra, y para nosotros nuestra bendición está en la presencia de Dios. El retorno puede costarnos, pero debemos dejar el orgullo de lado y volver humildemente al Padre si queremos ser bendecidos en su presencia. Amén. Puede costarnos el retorno, pero es la mejor decisión al final y al cabo. Usted recordará la historia del hijo pródigo. Él era hijo, ya no era solamente un siervo o un sirviente, era hijo. Pero un día el hijo, ¿cierto?, pidió su herencia, pidió sus cosas y se fue. Se alejó, ¿cierto?, de la casa de su padre. Vivió bien por un tiempo, mientras le alcanzaba lo que tenía para vivir. Pero cuando comenzó a faltarle todo, ¿cierto?, empezó a tener necesidad, se dio cuenta de cuál era su condición, ¿ya? Y en su condición, en su necesidad, decide regresar, ¿cierto?, a la casa de su padre. Y hoy en día pasa la misma situación. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, no es tan solamente la historia de una nación, es también la historia muchas veces que ejemplifica nuestra vida, nuestro caminar con Dios, nuestra relación personal con el Señor. Muchas veces nosotros, al igual que Israel, somos un poquito testarudos, un poquito rebeldes, un poquito llevados a nuestra idea. De repente nos equivocamos, hacemos mal las cosas, de repente pasamos por periodos súper buenos, ¿cierto?, de bendición, que Dios nos prospera, nos bendice, y de repente pasamos por sombra de valle de muerte, ¿ya? De repente gozamos de el favor del Señor, pero también de repente cuando nos equivocamos, Dios nos permite pasar por periodos de desierto, de disciplina. Entonces la historia del pueblo de Israel ejemplifica la vida de un creyente. Acuérdense que Israel es su siervo y nosotros somos siervos también del Señor, ¿ya? Veamos lo que dice Isaías 40, versículo 27 al 31. Isaías 40, versículo 27 al 31, ¿ya? Dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cierto? Los versículos 30 y 31. Bien, Dios animaba, ¿cierto?, al pueblo de los judíos a tener fe, tener esperanza en Él, de que Él iba a cumplir sus promesas. Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos, de que Dios no es como los otros ídolos, ¿ya? Como los ídolos que tiene el mundo o como los dioses que tiene el mundo, que prometen y no cumplen. El otro día me encontraba viendo un documental, ¿cierto? Y lo que me llamaba la atención es que en el documental, ¿cierto?, la gente tratando de buscar una espiritualidad, ¿cierto?, ellos entraban en meditación, en trance y todo eso, y decían que se comunicaban con deidades, con entes y cuánta cosa, y que muchas veces estos entes le comunicaban la voluntad, ¿cierto?, que es lo que ellos tenían que hacer y lo que iba a pasar. Pero curiosamente, estos entes, cuando le hablaban y le decían en tal fecha va a pasar esto o va a pasar esta situación, no se cumplía, ¿ya? Nosotros sabemos de que el diablo, ¿cierto?, es mentiroso, para empezar. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, de que el diablo tiene muchas formas o estrategias de engañar a las personas,
se disfraza el diablo de muchas maneras, ¿cierto? Para poder engañar a personas ingenuas, ¿cierto? Que muchas veces prefieren creer en otras cosas que en creer en el Dios verdadero, ¿ya? Y el Señor acá por su palabra, Él nos dice que Él no es, ¿cierto?, mentiroso, que Él no es como el enemigo, que Él no es como los otros dioses o las otras cosas que adora la gente, ¿ya? Él, si promete, Él lo cumple. Y Dios le había hecho, ¿cierto?, la promesa al pueblo de que ellos iban a regresar. Dios les daría las nuevas fuerzas a los judíos para regresar y para poder reedificar, ¿cierto?, la ciudad de Jerusalén. El proceso podría desanimar y agotar las fuerzas de algunos. Ustedes recordarán que en el libro de Nehemías, que trata sobre este proceso de cuando ellos regresan, el libro de Nehemías, de Esdras, ustedes recordarán de que un día estaban reconstruyendo las murallas, ¿cierto? Y hubieron algunos de los más nobles, ¿cierto?, que no quisieron trabajar en reconstruir su parte de la muralla. Y habían otros que ni siquiera se cambiaban la ropa, dice la palabra, que trabajaban día y noche. De día reconstruían, de noche estaban con la espada vigilando, ¿ya? Y ni siquiera se cambiaban la ropa, sino solamente cuando iban a bañarse se sacaban la ropa, ¿cierto?, para poder asearse y después seguir construyendo la muralla. Pero dice de que en un periodo, ¿cierto?, porque reconstruyeron la muralla en un tiempo récord, en un periodo como a la mitad se les cansaron las fuerzas. Se les cansaron las fuerzas, se agotaron, ¿cierto? Ya no tenían fuerza, no tenía ánimo. Y ahí Nehemías, ¿cierto?, tuvo que alentar al pueblo, tuvo que alentarlo y decirle, tengan ánimo, hay que retrabajar, hay que reconstruir. Y ahí pudieron, ¿cierto?, seguir edificando y reconstruyeron finalmente las murallas, ¿cierto?, en un tiempo récord, ¿ya? Y esto es muchas veces lo que nos puede pasar a nosotros, que en el camino, ¿cierto?, podemos cansarnos, desanimarnos, desalentarnos, confundirnos, podemos pasar cuántas situaciones, ¿cierto?, que muchas veces a nosotros nos cansan. El trabajo físico, ¿cierto?, el trabajo material, muchas veces nos quita la fuerza, la energía, y hay cosas por hacer, pero estamos tan cansados, ¿cierto?, que nos cuesta cumplir con el propósito del Señor. Pero Dios nos anima y nos dice, mira, en mí tendrán nueva fuerza. Yo voy a renovar completamente sus fuerzas. Les voy a dar fuerza, fortaleza para que puedan seguir adelante. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta parte de la enseñanza? Dios todo lo que promete a su tiempo el Señor lo cumple. Nuestro deber, ¿cierto?, es solamente creer en Dios y alinearnos, ¿cierto?, ponernos en línea con la voluntad del Señor. Los procesos, las pruebas pueden desanimarnos, pero es allí donde debemos recordar en quién hemos creído y por qué hemos creído, ¿ya? Dios no es, como le dije, los otros dioses, ¿cierto? El Señor es el único Dios verdadero y Él cumple sus promesas, y nosotros debemos tener en claro por qué hemos creído en Dios, por qué hemos creído en Él y en el propósito, ¿cierto?, que Dios tiene para con nosotros, a pesar de las situaciones que podamos vivir, ¿ya? Debemos confiar en Dios y no perder la esperanza, no desanimarnos. Cuando venga una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, cualquier situación, ¿cierto?, problemas laborales o cualquier situación, debemos seguir confiando en el Señor y entender, ¿ya?, de que para nosotros los hijos del Señor, todas las situaciones finalmente redundarán para un bien, ya para un bien mayor. En la vida cristiana muchas veces faltan las fuerzas, pero debemos recordar las promesas de Jesús, que Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Y dice también la palabra, por nada estéis afanados ni turbados, ¿cierto?, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en oración, en ruego y en súplica. Cuando estamos cansados, debemos ir a las plantas de Cristo. Cuando estamos agotados, no tenemos fuerza, debemos ir y descansar en el Señor. Yo muchas veces estoy cansado físicamente, cansado, ¿cierto? Trabajo de noche y muchas veces me canso físicamente y muchas veces voy a orar, ¿cierto? Y pongo mi mantita ahí en mi trabajo, porque me lo permite, ¿cierto?, mi trabajo, y puedo ahí orar un rato, y muchas veces estoy orando y es tanto mi cansancio que muchas veces hasta me quedo dormido, ¿cierto? Y yo creo de que Dios dice, bueno, mi hijo está descansando en mí, ¿ya? Él no está ahí, por así decirlo, mira, se quedó dormido, o mira, no tiene fuerza, o mira, otra vez falló, fracasó. Sino que muchas veces, ¿cierto?, nosotros hasta podemos descansar en el Señor y decirle, Señor, quizás, mira, no tengo fuerza, no tengo ánimo, estoy cansado, estoy fatigado,
miras los procesos que estoy pasando, las situaciones, pero me presento delante de ti y espero en ti solamente. Y muchas veces quizás no es necesario hablarle ni tantas palabras al Señor, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros tenemos como el pensamiento de que mientras más hablamos al Señor en oración, el Señor ahí como que va a escuchar más o nos va a responder más rápido. Pero muchas veces, ¿cierto? Nuestras oraciones sí puede ser simplemente: Señor, mira, pasa esto, esto, otro, te pido la ayuda en esto, y esperar en Dios, descansar en Dios. ¿Ya? Si Dios conoce todas las situaciones, a Dios no lo podemos informar, a Dios no lo podemos ocultar nada. Entonces presentar al Señor y descansar en Él y esperar su respuesta. ¿Ya? Veamos lo que dice la palabra en Isaías 41, versículo 8 al 10. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El pueblo, cierto, había pasado por varias etapas. Habían pasado por la bendición, habían pasado por la prueba, habían pasado por la disciplina y ahora iban a pasar por la restauración, ¿ya? Y Dios se refiere a ellos, ¿cierto?, como su pueblo, su nación que Él escogió, su siervo. Ya cuando Dios fundó al pueblo de Israel, dice: de lejos te llamé. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿cierto?, de una tierra lejana, para hacer de él una gran nación. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios, ¿cierto?, por pura gracia, por puro amor, llama, ¿cierto?, a Abraham y funda en él una nación. Y Dios lo anima a los judíos, ¿cierto?, a no tener temor, a que el Señor estaría con ellos y no los dejaría, a pesar, ¿cierto?, del proceso. Él los sacaría finalmente en victoria, ¿ya? A pesar de la situación, a pesar de que quizás iban a estar en cautiverio 70 años, no debían temer. Ellos debían regresar, debían cobrar ánimo en el Señor, debían renovar su fuerza en el Señor, porque ellos volverían a edificar el templo, las murallas, para poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, si entendemos la palabra, ¿cierto?, a nivel general, nosotros entendimos de que Dios tenía un propósito con el pueblo. ¿Cuál era? Que Él iba a enviar a su Mesías, ¿ya? Él iba a enviar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y era necesario que la nación estuviera ahí, porque Dios había hablado también por medio de otros profetas de que tú, Belén, tierra de Judá, ¿cierto?, no eres la más pequeña entre los habitantes de Judá. ¿Por qué? Porque de ti nacerá un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios había hecho promesas que debían cumplirse. Ellos debían retornar para que Dios cumpliera su palabra, ¿cierto?, enviara a su Hijo a este mundo para dar salvación y vida eterna a todo aquel que crea en el Señor. ¿Qué aplicaciones sacamos, ¿cierto?, de esto? La historia del pueblo de Israel ilustra, ¿cierto?, cómo es la historia de los hijos del Señor. Él nos llamó por pura gracia y nos escogió de entre todo el mundo para que seamos sus siervos, ¿ya? El Señor nos llamó para ser sus siervos. Ahora, nosotros como hijos y siervos del Señor, Dios espera que lo obedezcamos y le sirvamos. Ya eso es lo que espera el Señor de nosotros. El Señor no nos llamó simplemente para ser espectadores, sino para ser siervos y estar dispuestos para hacer la obra del Señor. La vida cristiana, vamos a pasar por procesos, por pruebas, por fracasos, ¿ya? Y también por victorias. Pero Dios siempre va a estar con nosotros y no nos va a abandonar el Señor a pesar de las equivocaciones que nosotros podamos cometer. Si nosotros dijéramos: mira, si tú te conviertes al Señor y quizás nunca le vas a fallar, o nunca vas a pecar, o nunca vas a errar, sería una equivocación, sería una necedad por nuestra parte. Quizás no es el plan de Dios, no es el ideal de Dios, obviamente, pero nosotros tenemos una humanidad. Y en nuestra humanidad quizás el Señor nos pide cosas y hay pecados hasta por omisión, ¿ya? Por ejemplo, el Señor nos dice: vayan y prediquen el Evangelio. Y muchas veces nosotros somos un poquito flojitos para ir y predicar el Evangelio. Nos quedamos descansando,
o el Señor de repente nos pone en situaciones, ¿cierto? Hay que predicarle a tal persona o hay que ir a orar por tal persona y uno, ¿cierto? En su comodidad se va quedando, entonces hasta uno en eso le falla al Señor, ¿cierto? Por pecados, por omisión, es decir, por mandatos que Dios nos da que nosotros no cumplimos, ¿ya? Pero a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones o de nuestras debilidades, nosotros debemos entender cuál es nuestra identidad. Y nosotros somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. Israel nunca dejó de ser su pueblo, ¿ya? Ellos no perdieron su identidad a pesar de su fracaso y Dios siempre trató con ellos. O sea, Dios los disciplinó, los corrigió, pero nunca dejaron de ser su pueblo, ¿ya? Y Dios también tiene el mismo trato con nosotros. Quizá en algún tiempo, si nos equivocamos, nos va a tirar la oreja, nos va a corregir, nos va a llamar la atención. Cuando hagamos bien las cosas como un papá, ¿cierto? Nos va a felicitar, nos va a animar, nos va a alentar, nos va a desafiar quizá el Señor. Mira, hay que hacer esto, hay que ir a tal lugar, hay que cumplir con esto. Pero la identidad que debemos tener clara es que somos hijos del Señor. Somos siervos de Jesucristo, hijos del Señor, y esa es una honra para nosotros. El Señor además nos anima a que podemos descansar en Él, que Él tiene planes de bien para nosotros, ¿ya? Y que todo al final nos va a ayudar a nosotros para un bien mayor, y no nos debemos desanimar. En el proceso, ¿cierto? Quizás no debemos perder de vista la palabra del Señor, que a los hijos de Dios todo le ayudará para bien. Y no desalentarnos, sino animarnos, cobrar ánimo, ¿cierto? Porque el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Qué aplicaciones, mis queridos hermanos, sacamos de esta enseñanza? No importa la gravedad, ¿cierto?, de nuestros errores. El deseo del Señor va a ser siempre perdonarnos, ¿ya? Y puede sonar un poco extraño decirlo, pero Dios no vino al mundo para condenar al hombre. Dios vino para salvarlo, ¿ya? Y muchas veces la imagen que las personas tienen de Dios es de un Dios solamente enjuiciador, ¿cierto? Porque leen el Antiguo Testamento y ven de que Dios juzgaba, condenaba, castigaba, disciplinaba, pero le falta ver también la otra parte, ¿ya? La parte de que Dios, claro, está airado con el pecado, pero Dios ama al pecador, ¿ya? A Dios no le gustan las cosas malas, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Y esa es la parte que podemos ver más clara de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, se juntó con pecadores, le hablaba, ¿cierto? No hacía lo que ellos hacían, obviamente, pero estaba ahí para llamarlo al arrepentimiento. El Señor dijo: yo vengo a buscar y salvar lo que estaba perdido, vengo a sanar lo que estaba enfermo. Entonces, esa parte de Dios el Señor también quiere mostrarnos. Él va a corregir, ¿cierto?, el pecado, pero también, ¿cierto?, nos anima a nosotros a seguir adelante, ¿ya? A pesar de los errores que podamos cometer. La persona que está sumamente trabajada y cansada debe encontrar en Dios, ¿cierto?, su fuerza, su fortaleza que Dios quiere darle, ¿ya? Si nosotros estamos cansados, trabajados, agotados, ¿cierto?, debemos descansar en la presencia del Señor, tener nuestro tiempo devocional, buscar del Señor, orar, abrir la Biblia y ahí encontrar nuestra fortaleza para seguir avanzando todos los días. Así podremos salir adelante siempre. Y el más grande estímulo para enfrentar las tareas difíciles es recordar que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y Él tiene un propósito para nuestras vidas y ese propósito se cumplirá. Recordar nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Israel, a pesar de su fracaso, Israel, a pesar de sus equivocaciones, Israel, a pesar, ¿cierto?, de que muchas veces fue desobediente, Israel tenía una identidad. Y su identidad es que eran pueblo de Dios. Y la misma identidad tenemos que tener nosotros. Como les dije, no es el deseo de Dios que nosotros fallemos. Si lo hacemos, la palabra de Dios es clara, dice de que Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Pero debemos tener clara nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos siervos del Señor y Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Así que esta historia del pueblo de Israel ilustra perfectamente lo que es nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Así que, mi querido hermano, que Dios les bendiga mucho y este es el estudio del día de hoy. Amén. Muchas gracias.